Mendoza, y a cargo de un grupo de hermanos indígenas de distintos pueblos, quechuas, huarpes, mapuches, habíamos conformado el colectivo que inició, digamos, hace más de 10 años un trabajo en la provincia. Una provincia que no se caracteriza justamente por tener una vida indígena activa, digamos. Existen las 11 comunidades huarpes, pero de un perfil bastante bajo de las comunidades huarpes. De hecho, ellos no son muchos a salir a hacer actividades a la ciudad, y sí tienen un conflicto de tierra importante. Que casi atraviesa todas las comunidades, ¿no? Claro, todo el país está atravesado por esta falta de derechos territoriales. Más ahora con el tema de las empresas multinacionales. Megamineras, las hidroeléctricas también, etcétera, etcétera. Claro, quienes cuentan con muchos más recursos legales para ocupar espacios donde no hay títulos de propiedad, que ese, digamos, es el gran argumento que emplea el gobierno y los estados, jurídicamente hablando, para correr a las comunidades o vender sus tierras con indios adentro, como se dice. Sí, perdón, Panchi, ¿qué ibas a decir? No, dale y después pregunto yo. La función de esta universidad popular que hay, ¿no? Me imagino que es una herramienta fundamental, ¿no? Más articulada, con mayor presencia y muchas más herramientas a la hora de rediscutir estos temas hacia adelante con el Estado, en contra del Estado en mucho tiempo, y en contra de las empresas también en muchas ocasiones, ¿no? Creo que es mejor juntarse, estar articulados de esta manera que pelear individualmente a veces. Sí, evidentemente la urbanidad es una irrupción en territorios indígenas. América Latina está conformado en su mayoría por una masa de población mayoritariamente indígena. Argentina, con los falsos censos que se hicieron en 2 oportunidades con la pregunta ¿es usted descendiente de un indígena?, no ha revelado la verdadera información. La Argentina es un país con casi el 60% de su población es de origen indígena. Los estudios genéticos indican un 56%, pero nosotros sabemos que eso sobrepasa. Entonces, la problemática de los pueblos indígenas es que su realidad ha sido oculta, ha sido invisibilizada. Entonces se han presentado muchos conflictos a través de la historia, pero nunca fueron visualizados como problemáticas indígenas. Siempre fueron vistos quizás como el problema campesino, la falta de tierra para el que la trabaja, distintas consignas, sobre todo en la época de la reforma agraria en América Latina, como que visualizaron un conflicto en el campo, un conflicto que no había sido visto antes. Lógicamente la sociedad rural argentina, como otras sociedades rurales en América Latina, hacían imposible el avance de una reforma agraria. Obviamente. Cuando estallan las reformas agrarias en América Latina, se visualiza un sujeto campesino organizado, siendo que no había un proceso pareciera anterior. No, el proceso anterior era la opresión de comunidad y la reducción de indígenas en territorios muy pequeños. Eso generó justamente un ocultamiento, la invisibilización del indígena como sujeto de transformación y sobre todo como un sujeto actuante. O sea, nunca se vio al indio como un sujeto actuante. Eso te iba a decir y te iba a comentar. Acá en Viedma y en Carmen de Patagones, y qué sé yo, tenían una manera de organizarse y un accionar con el comercio que era espectacular. Era un polo fuertísimo en un momento, antes, obviamente, de todo el desastre, ¿no es cierto? Claro. Pero tenían una manera de actuar y una manera de transitar, digamos, su vida, su economía, su producción. O sea, eran sociedades completas y absolutamente organizadas, capaces de llevar a cabo todo esto, digamos, economía, política y consumo, digamos, consumo de alimentos y intercambio de cosas. Y es lo que vos decís, en un momento se invisibiliza, digamos, yo creo que a propósito, en el sentido de que son y fueron en su momento organizaciones muy fuertes, digamos, muy fuertes e identitariamente muy poderosas. Entonces, digamos, eso también está hecho como a propósito, en un sentido. Sí, porque las lecturas de Occidente, y sobre esto se trata justamente este taller, que hace 8 años que yo doy dentro de este proyecto experimental de Universidad Popular Originaria, Occidente no puede comprender ni incorporar elementos que conceptualmente no tiene estudiado. Entonces la historia como ellos la presentan, o sea, la historia con letra mayúscula, empieza en 1492. Todos los sucesos de hace más de 20.000 o 30.000 años y más, mucho más, son sucesos que no integran la historia.
son la etapa primitiva, pareciera, del mundo, en donde todo lo que ocurrió ahí no existe. Entonces empieza a cobrar validez todo aquello que sea visto con los ojos del evolucionismo y con los ojos del progreso. Digamos, distintas escuelas de pensamiento coinciden en esto, así sean los idealistas con Hegel o los materialistas con Marx, sostienen el mismo principio de que el progreso es la base de la transformación, o sea, toda la sociedad apuntan a un proceso de cambio que tiene que ver el desarrollo industrial. O sea, Marx se educa en pleno desarrollo industrial europeo, por lo tanto, al igual que Hegel, que sostiene que el desarrollo del mundo tenía que imitar y asimilarse a Alemania Alemania progresista y evolucionada y tocada por el espíritu, porque Hegel habla del espíritu absoluto. Ese espíritu absoluto estaba cristalizado en Alemania, por eso decía que las colonias debían caminar una ruta tortuosa para poder imitar y ser algún día igual que Alemania. Era el proceso, el principio del idealismo. Marx dice, el mundo tiene que industrializarse y el proletariado tiene que tomar el poder para una sociedad de iguales. Pero los pueblos atrasados, o las sociedades semifeudales, prefeudales o feudalismo que subsiste en el mundo, debía ser barrido por una revolución proletaria. Lo que significaba que nuestra identidad, lógicamente, no estaba leída en el proceso de liberación, por lo tanto nosotros o nos sometíamos a estas pautas que establece Occidente, o simplemente desaparecíamos del espectro político. Eso hizo que muchos procesos indígenas hayan tenido presencia en la época de la reforma agraria como sindicatos campesinos. O sea, nuestros líderes, nuestros loncos, dijéramos en el mundo mapuche, que es para los quechuas, aymara y otros pueblos de América, tenían otros nombres, sus líderes eran los presidentes o los secretarios generales de los sindicatos campesinos. Y se llegó incluso, en el caso del Gulumapu, como decimos nosotros, el lado oeste de la cordillera, en Chile, actual Chile, nuestros líderes incluso eran de comités campesinos revolucionarios, o sea, no había forma de poderse abrir paso dentro de la legislación, digamos, democrático-burguesa chilena, si no hubiera sido a través de organizaciones revolucionarias, o sea, organizaciones de izquierda. Muchos de nuestros líderes eran dirigentes de izquierda a la vez de ser lonco tradicional de una comunidad, también se reconocían como militantes de partidos revolucionarios. O sea, digamos, esa etapa es la que nosotros llamamos como la última etapa de la invisibilización, porque después de ese momento que vinieron las dictaduras militares a barrer todo lo que hubiera sido reforma agraria, y el campo se transforma abiertamente nuevamente en una ocupación latifundista y terrateniente, con esclavismo de por medio y con masacres indígenas a partir de estos regímenes dictatoriales, sentaron las bases para el resurgir del mundo indígena. El resurgir del mundo indígena es aparecer nuevamente, después de este tiempo de dictadura, pero bajo su propio nombre. No somos indígenas, no somos originarios, somos mapuches. O sea, nosotros llámenos con el nombre que siempre tuvimos. Y en Chile se revirtió en estos últimos 20 años el llamado pueblo araucano, que así figura en todos los libros de historia, para llamarse ahora el pueblo mapuche. Pero porque nosotros nos cambiamos de nombre, entre comillas, y nosotros impusimos una semiótica, una semántica diferente, porque le dimos sentido a una cantidad de conceptos que hoy día son de uso común en Chile, por la prensa, por el periodismo que va y habla, un periodista sabe lo que es un lonco, sabe lo que es un huarquén. O sea, hemos modificado la estructura ideológica en un conflicto muy fuerte de opresión y de marginación, de falta de derechos, pero el pueblo mapuche sabía salir adelante con su propia política. Sí, eso te quería preguntar con respecto también a la universidad. Un poco cómo se hace la bajada